Éxodo 23, el versículo 19, dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo peor. Sí, lo peor, lo que te sobra. Dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. ¿Dicen amén a eso? Míreme para acá. ¿Qué padre no quiere lo mejor de lo mejor para sus hijos? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué padre no quiere lo mejor de lo mejor para sus hijos? Pues escuche esto. Solo un padre que no reconoce quiénes son sus hijos. Un padre desnaturalizado. ¿Lo está escuchando? Pero un padre que reconoce a sus hijos siempre quiere lo mejor de lo mejor para sus hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Si es necesario quitarnos de la boca el pan para dárselo a nuestros hijos, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues déjeme decirle aquí una revelación que espero que usted reciba. Y es que el Señor nos hizo sus hijos. ¿Se da cuenta que usted no lo sabía y todavía no le importa? Él te hizo su hijo. Él te hizo su hijo. Alguien dé gloria a Dios por eso. Me impacta lo que enseñaba la pastora cuando nos ministraba esta mañana. Y es que el que peca es hijo del diablo. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que no nos interesa quién es nuestro padre. Si a usted le interesara, se lo voy a decir con toda la autoridad, si a usted le interesara quién es su padre, usted estaría viviendo no para el pecado, sino para una vida eterna en gozo, en la presencia de quien dio a su hijo, a su único, por nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y luego dice el versículo 8: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Alguien dice amén por esa promesa que hace el Señor? ¿Alguien puede decir amén? Pero luego el Señor en el versículo 9 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Y ojo a lo que dice aquí la palabra, versículo 11: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y mire lo que hace Jesús. Jesús dice: despierten, despierten. ¿Cuánto más su Padre? Aquí hay poder. Jesús no está diciendo ustedes son hijos del padre de la mentira. Jesús no está diciendo ustedes son hijos del diablo. Aquí Jesús está diciendo: cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Alguien diga gloria a Dios. Por eso yo estoy seguro de algo: mis sueños en las manos de Dios, como lo enseñaban mis hijos ahorita, en las manos de Dios se cumplen. De hecho, dice el Señor: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿A alguien le gustaría que siguiéramos orando por sus sueños? Pero no lo podemos hacer solos. Mire todo ese equipo de trabajo que pasó por acá. Y le digo algo, se lo voy a decir así, mire,
con autoridad. Había quien estaba sentado sin importarle que estábamos orando los unos por los otros, por nuestros sueños. Y esto es una guerra espiritual. Le enseñé la semana pasada que la tierra que el Señor nos ha dado es una tierra conquistable. ¿Cuál es la tierra que el Señor nos ha dado? Diga, los buenos y mejores tiempos. Y tal vez usted se moleste conmigo, pero en una batalla no podemos estar indiferentes. Ante la indiferencia nos toca el golpe. Pero cuando estamos despiertos, ¿sabe qué nos toca? La victoria. Alguien diga amén a eso y dele un aplauso fuerte a él. Luego en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y aquí habla, escúcheme, de lo mejor que usted y yo podemos recibir. Y no se trata de una cosa, se trata de una persona. Y dice el Señor: ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Alguien diga gloria a Dios. Lo mejor de lo mejor quiere el Señor para nosotros. ¿Qué dice el Señor? Pidan, busquen, llamen. Y si quieren al Espíritu Santo, pídanlo. Y fíjese que Él no está aquí poniendo otra regla. Lo único que necesitamos hacer para recibir al Espíritu Santo es ser, dígalo conmigo, hijos. ¿Cuál es la naturaleza del Padre Celestial? La naturaleza del Padre Celestial es dar lo mejor de lo mejor. Él no puede dar otra cosa. Él no puede dar poquito. Él siempre da en abundancia. Al pueblo de Israel ya el Señor les había dado alimento y agua, pero ellos estaban hastiados del alimento que el Señor les daba. ¿Y sabe qué pidieron? Queremos carne. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dice: les voy a dar carne de tal manera que se les salga hasta por las narices. Porque ¿sabe una cosa? Cuando Él te considera su hijo, aún en medio de que tú todavía no lo respetas, no lo valoras, tal vez estás como el hijo pródigo, despilfarrando la herencia que el Señor te ha dado. El Señor quiere para ti lo mejor de lo mejor. Él no quiere que andes comiendo las algarrobas ni deseando lo que comen los cerdos. Él quiere que vuelvas en sí. Él quiere que vuelvas a casa y que tomes la decisión de aceptar que Él es tu Padre, que tú eres su hijo. Alguien diga amén. Y que Él tiene preparado para ti lo mejor de lo mejor. ¿Alguien lo recibe? Por eso en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, el Señor dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mire, pastora, tú nos enseñabas la otra parte. Gracias, pastora. Yo ahora les enseño el otro lado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ojo a lo que dice aquí la palabra: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Hablaba yo con un caballero ayer y me decía: yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito estar bajo la cobertura de ningún pastor ni de ningún cura. Así me lo dijo. Pero yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Y alguien dirá amén por ahí, porque dice: yo no necesito iglesia, yo no necesito pastor. Pero le digo algo: los dones que Dios me ha dado no son para que yo viva esclavizado del miedo. ¿Sabe qué me dice este hombre? Yo creo en Jesucristo,
Pero yo tengo miedo de lo que está sucediendo en estos tiempos. Tengo miedo de qué le puede pasar de repente a mi hijo. Fíjese una cosa, no basta con decir que creo en Jesucristo. Hay que vivirlo. ¿Y cómo lo demuestro? Cuando estoy bajo cobertura y cuando hago parte de una familia. ¿Para qué? Para que los dones y los talentos que yo tengo se enfoquen y yo pueda crecer. Para que cuando esté débil alguien me pueda sostener, alguien diga amén. Por eso Dios nos ofrece la oportunidad de hacer parte de la iglesia. Y es que es en la iglesia en donde yo aprendo esto. Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo. Ustedes recibieron, mire lo que dice el Señor, ustedes recibieron el espíritu. Está con la letra mayúscula. Espíritu está con letra mayúscula y dice: ustedes recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Alguien diga gloria a Dios. Y Él mismo, dice el versículo 16, y Él mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no puedo negar que soy hijo de mi papá. Yo doy gracias a Dios que mi papá no me negó. Pero si me hubiera negado, usted me ve parado al lado de él y usted dice: ese es hijo de él. ¿Alguien está aquí? Porque el Señor me hizo imagen y semejanza de mi papá. Me parezco a él. ¿Qué quiero decir con esto? Los que somos hijos de Dios, como tenemos el espíritu de adopción, aún a pesar de nosotros, el Señor busca que cada día nos parezcamos más a Él. Yo no sé si usted lo está recibiendo. Yo espero que sí. No se distraiga, porque vienen tiempos en los que te van a preguntar si eres hijo de Dios. Y si tú estás firme, aunque pierdas la vida física, seguirás siendo hijo de Dios. ¿Sabes qué dice el Señor? No teman al que puede hacerle daño a su cuerpo. Teman al que puede enviarlos al infierno. ¿Alguien está aquí? Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor dice, revíselo, Proverbios capítulo 1 versículo 7. No dice que el temor dice el temor de Jehová. Los necios menosprecian el conocimiento y la sabiduría. ¿Sabe quién es el necio? ¿Sabe quién es el necio? El necio es el que, sabiendo qué es lo bueno, termina practicando lo malo. Y a los necios la Biblia los llama hijos del diablo. Pero a los que somos sabios, la Biblia nos llama hijos de Dios. Dele un aplauso fuerte a Él. Es el Espíritu Santo, míreme para acá. Es el Espíritu Santo quien nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos esta semana dudaron si son hijos de Dios? ¿Cuántos dudaron? Tranquilo. Y usted de repente usted va a decir: pues yo dudé. ¿Y por qué dudaste? Porque de repente pasaste por alguna situación y tú dices: no estoy recibiendo los beneficios de Dios. Te puede pasar, a mí me ha pasado. Pero te digo algo, tal vez nosotros estamos comportándonos como el hijo pródigo. Tenemos la autoridad de hijos, pero estamos despilfarrando la herencia. ¿Alguien está aquí? Y cuando queremos regresar con papá, simplemente queremos que Él nos haga un jornalero, porque sabemos que hemos fallado. ¿Alguien está aquí? Hemos fallado. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Vuelve ahora a casa, porque a pesar de ti, igual sigue siendo mi hijo.
Y escuche, el padre estaba esperando que el hijo trajera una primicia. Primicia de última hora. He vuelto en sí. Antes fui un descarriado, pero ahora mi manera de pensar ha cambiado, y como mi manera de pensar ha cambiado, mi manera de actuar ha sido transformada. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice la palabra: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Alguien está recibiendo consejo de parte de Dios? Y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que a mí me parece. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Y esto infundirá, mire, el que necesita sanidad, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. No puedes estar con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. O estás todo con el Señor o estás todo en contra del Señor. Pero a los tibios, dice Apocalipsis, que el Señor los vomita de su boca. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para ti, para mí? Voy a volver a comenzar, pastora. ¿Me regala otra media hora? ¿Qué es lo que quiere el Señor para ti? El Señor quiere para mí reprensión. El Señor quiere tenerme oprimido. Jamás el Señor quiere eso para sus hijos. ¿Alguien está aquí? La cosa es que tú todavía no reconoces que eres su hijo y andas chillando como marrano ahí, estrenando lazo, cuando Él te ha llamado a ser hijo. ¿Alguien está acá? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? ¿Sabe qué pasó con el hijo pródigo? Cuando regresó a casa, le trajo una primicia a papá. Y esta era la primicia: papá, he abandonado el orgullo, he abandonado mi propia sabiduría, reconozco que eres mi padre y sé que el único que puede enderezar mis sendas eres tú. Otra primicia que le trajo el pródigo a su papá: no sigo siendo sabio en mi propia opinión, tengo temor de Dios y por eso me aparto del mal y he regresado a mi casa. Qué primicia la que él trajo. ¿Y sabe qué encontró? Hágame el favor y dele un codacito al que se le está durmiendo ahí al lado. ¿Sabe qué encontró él cuando regresó a casa? Míreme para acá, míreme para acá. Él trajo una primicia, lo que papá esperaba. ¿Se dieron cuenta cuál fue la primicia? Pastora, ¿fui claro en cuanto a eso? ¿Pero qué encontró en casa? Lo mejor de lo mejor. No encontró juguete. ¿Alguien está aquí? El hermano mayor sí quería eso para él. Por eso hay algunos a veces, y esto nos pasó hace muchos años, hay algunos que se paran en la puerta a mirar si regresa alguien por ahí que lleve tiempo sin venir, y se le para enfrente y le dice: ¿y usted qué hace aquí? Este no es su lugar. Si se fue para el mundo, quédese allá. No. ¿Sabe qué está haciendo papá? En la puerta está mirando: hoy sí vendrá mi hijo, hoy sí vendrá. Yo quiero esa primicia para mí hoy. Ojalá se haya arrepentido de su orgullo, ojalá haya dejado su propia sabiduría y venga humildemente a ponerse bajo mi cobertura, porque no ha dejado de ser mi hijo y tengo para él lo mejor de lo mejor. Alguien dele un aplauso a Dios. Pasó en una congregación, no en esta. Pero una mujer del equipo de padres espirituales, estoy diciendo que pasó en otro lugar, no aquí. Una mujer de padres espirituales recibió a una mujer nueva. Y esta mujer nueva venía con una necesidad. ¿Y sabe qué sucedió? En la misma semana en que recibe a Cristo en su corazón, recibió el milagro por el cual ella estaba clamando a Dios. Y a la siguiente semana fue a la iglesia y testificó
Vine, apenas estoy viniendo y el Señor ya hizo este milagro por mí. Y mucha gente se regocijó. Pero la mujer que la comenzó a mentorear, a pastorear, se molestó. Solo por poner un ejemplo, se quitó la chaqueta amarilla y dijo: ¿cómo así? ¿Cuántos años yo llevo en la iglesia clamando al Señor por un milagro, sirviendo todo el tiempo voluntariamente, y yo no he recibido mi milagro? Diga conmigo: orgullo. Sabiduría personal y propia. Dígalo: sabiduría personal y propia. Es que Dios tiene que hacer las cosas así. Una mujer que no conocía al Señor vino humildemente por primera vez y recibió lo que necesitaba. Tal vez tú necesitas renunciar a tu orgullo para encontrar lo mejor de lo mejor en casa. ¿Cómo regresó el pródigo, mami? Regresó arrepentido. ¿Y qué encontró? Lucas capítulo 15, para que usted lo lea en casa. ¿Qué encontró? La mejor ropa para vestirlo. ¿Cómo venía él? Usted sabe cómo venía él. Usted que estudia la palabra, usted sabe cómo venía él. Pero como trajo primicia, papá, ¿sabe qué encontró? La mejor ropa para vestirlo. Encontró anillo y sandalias. Se lo pongo fácil. Encontró cobertura de padre. ¿Qué hijo no tiene todo suplido cuando está bajo la cobertura de su papá? ¿Alguien está aquí? Autoridad de hijo. Autoridad de hijo, no de jornalero. ¿Qué más encontró? Sandalias, futuro y esperanza. Es que en la casa de papá hay futuro y esperanza. Mientras allá afuera la gente está esclavizada, esperando a que el gobierno los mantenga, los que creemos en Jesucristo sabemos de quién dependemos. Que la crisis no es lo nuestro, lo de nosotros es Cristo. Alguien diga amén, gloria a Dios. Como él trajo primicia, míreme para acá, encontró el ternero más gordo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Provisión de papá? No, está castigado, mijo, que solamente me le den agua de panela con calao. No, el ternero más gordo. Y luego, escúcheme, encontró honra de gozo. ¿Qué quiere decir eso? Reconocimiento como hijo. Mi hijo que estaba perdido, que se había muerto, resucitó. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué más encontró él? Encontró alegría de reino. ¿Y sabe qué es lo que el Señor nos da a través de la alegría de reino? Fiesta, celebración en lo más alto. Póngase sobre sus pies. Oh, si alguien entendiera que somos hijos. Si alguien entendiera que somos hijos. Si usted entiende que es hijo, usted sabe que la necesidad que tiene ya está suplida. Pastora Carol, ven, qué pena. Voy a poner un ejemplo con todo respeto. El Señor le permitió dar a luz a la pastora Carol y al pastor Mauricio una hija de corazón. No salió de su vientre físico, pero salió del corazón de Dios, y Dios puso esa semilla en este corazón. Y la historia es larga para poder yo estar esta mañana contándosela, pero finalmente yo le digo algo. En el primer año de vida de esta hija adoptada, no le ha faltado nada de parte de Dios a través de sus padres. Y en los primeros años de vida, antes de que ellos dos aparecieran, ahí estuvo papá cuidándola, resguardándola, de tal manera que ellos debían soñar con una niña morenita,
que tiene mucho vigor, que es muy eufórica. ¿Alguien ha escuchado a la pastora Carol saludándolo en la puerta? Pues Dios comenzó a poner todo eso en esa niña, para que cuando ustedes digan, esa niña sí corre por ahí, esto. Es que Dios comenzó a poner la genética que Él había puesto en mamá y papá en esa niña. Mi pastor, cuando vio a la niña, ella dijo, ¿estos cuándo tuvieron hijos? Porque mi pastor los conoce. Y cuando vio a la niña dijo, es que esa niña es hija de Mauricio. Y usted ahora mira el rostro de la niña y usted dice, eso es Carol chiquitica. ¡Hola, hermano! Y eso está en la niña. Míreme para acá, pastora, gracias. Eres el ejemplo bíblico, personal, más cercano que tenemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos dio espíritu de adopción. Míreme para acá. Pastor, ¿cómo aplico el principio de las primicias? Diga conmigo, las primicias son un principio. Eso quiere decir que es un comienzo. Es un comienzo para. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y cuántos quieren aplicar ese principio para? Bueno, gloria a Dios. 2 o 3 que lo reciban, pastora. Voy rápido, pastora. ¿Cómo aplico el principio de las primicias? El Nuevo Testamento nos muestra el principio de las primicias como una revelación que tienen los hijos, no los esclavos. ¿Alguien está aquí? Diga, es una revelación que tienen los hijos. Número 1, damos primicias no por obligación, sino por revelación. Mi papá, a pesar de mí, me ha adoptado. Yo quiero darle lo mejor de lo mejor que hay en mí a papá. ¿Alguien lo recibe? 2, damos primicias para demostrar gratitud, y eso es inteligencia de hijo. Ángel Emanuel en algunas ocasiones ve que nosotros estamos de repente mirando cómo podemos pagar algo que tenemos que pagar, y él va y mira sus ahorros y los saca todos y dice, yo quiero ayudar. Y uno de papá, ¿qué dice? Porque cualquiera diría, eso es responsabilidad de ustedes. Miren a ver cómo lo pagan. Yo soy su hijo y hasta los 18 por ley me tienen que mantener. ¿Cierto? ¿O no pensó usted así antes con su papá? Mi papá, si sea lo que sea, lo demando. Donde no me mantenga hasta los 18. Y hay algunos que están dispuestos, ya tienen 40 y quieren demandarlo porque no le da alimentación. Mire, un hijo da sus primicias, lo primero, lo mejor, para ayudar en la obra de su papá. Por gratitud, por pura gratitud. Pastor, como hijo, ¿cómo aplico el principio de las primicias? Pues doy primicias mostrándole a mi padre lo que hay en mi corazón. Póngase sobre sus pies. Cuando yo doy primicias, las primicias son una declaración de fe. Pastora, ¿sabes por qué pasa esto? La gente piensa que las primicias se tratan solo de dinero. Y como son esclavos, no hijos, pastora, te lo estoy enseñando a ti. Como son esclavos, no hijos, entonces ellos quieren retener y no quieren dar. ¿Alguien está acá? Diga conmigo, las primicias
son una declaración de fe. A ver, los que están en la puerta, háganlo conmigo. Las primicias son una declaración de fe. Julián, coja un micrófono. Yo no puedo, diga conmigo, yo no puedo traer la lluvia sobre la tierra. La lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos pueden traer la lluvia sobre la tierra? No. Pero ¿sabe qué sí puedo hacer yo? Diga conmigo, pero sí puedo traer mi semilla, Pero sí puedo traer de mi gratitud, semilla de gratitud y sembrarla y sembrarla en la tierra del Padre. en la tierra del Padre. Eso sí lo puedo hacer yo. Diga conmigo, las primicias Las primicias son una declaración de fe. son una declaración de fe. Diga, yo no puedo hacer Yo no puedo hacer crecer la semilla. crecer la semilla. ¿Alguno puede hacer crecer la semilla? Ni por más que ustedes se esfuercen. No. Usted no puede hacer crecer la semilla. Pero cuando la siembro, dígalo, pero cuando la siembro, Pero cuando la siembro, mi Padre mi Padre se encarga se encarga de multiplicarla de multiplicarla ante mis ojos. ante mis ojos. ¿Lo está recibiendo? Diga conmigo, las primicias Las primicias son una declaración de fe. son una declaración de fe, Porque la semilla porque la semilla que yo siembro que yo siembro le pertenece a Él. le pertenece a Fue Él Fue Él quien me dio la semilla quien me dio la semilla para sembrarla. para Y sembrar. dígalo, y por lo tanto Y por lo tanto, dependo de Él dependo de Él para poder seguir para sembrando. poder seguir sembrando. No crea que es usted el que está dando la semilla. Es Dios el que pone la semilla en tu corazón. ¿Quién le dijo al hijo pródigo que volviera en sí cuando estaba en medio de los cerdos? Cuando se había comportado como un orgulloso y había despilfarrado la herencia de papá. ¿Quién le dijo al hijo pródigo, vuelve en sí? Pues diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. No se trata de nosotros, pero algunos quieren retener. No se distraiga por nada, que los niños estén quietos. Escuche esto. Aquí está la revelación. Las leyes espirituales van de la mano con los principios. Y la revelación por eso tiene un resultado. ¿Lo está recibiendo? Las leyes espirituales van de la mano con los principios. Y por eso la revelación tiene un resultado. Aquí está la ley. Gálatas capítulo 6. Todo lo que se siembra. Tal vez usted no lo sepa, entonces se lo voy a enseñar porque los que lo saben no lo quieren declarar. Todo lo que se siembra, dígalo, se cosecha. Julián, ayúdeme. Todo lo que se siembra, Se cosecha. esa es la ley. ¿Alguien está aquí? Esa es la ley. Todo lo que yo siembro, se cosecha. Regresé a casa de mi papá, me va a ir bien. En la casa de papá, me va bien. Pero aquí está el principio. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dar primicias. ¿Quién está acá? ¿La ley es cuál? Todo lo que se siembra se cosecha. ¿Cómo? Dar primicias. Todo lo No, que no, se no. siembra. ¿Cuál se es la cosecha. ley, papá? Todo Todo lo que se siembra, se cosecha. se cosecha. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio, primicias. Andreita? Dar primicias. Ley, principio. Dígalo conmigo, ley, principio. ¿A cuánto les gustaría ganarse la lotería sinceramente? Amén. No, escúcheme. ¿A cuánto les gustaría en serio? Tranquila, pastora, tranquila. ¿A cuánto les gustaría ganarse la lotería? Alguno dirá, pero yo no la juego, pastor. Pues la prosperidad no viene por ahí. Uy.
y ahí bajaron las risas. La prosperidad viene de esta manera. Hay una ley espiritual sumada, no menos, sino sumada al principio. ¿Cuál es la ley espiritual? Todo lo que se siembra se cosecha. Y entonces, ¿cuál es el principio? Dar primicias. Y entonces, ¿cuál es la revelación, pastora? ¿Cuál es la revelación? Por eso, mis finanzas no son mías, sino de mi Padre. Ageo capítulo 2, el versículo 8 dice, Dios hablando, dice, mía es la plata y mío es el oro. Y luego en el Salmo 24, en el versículo 1, mire lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Escucha lo que dice el Señor en su palabra. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Hasta este papacito le pertenece a Él. Ley, principio, revelación. Y termino. Hay un resultado cuando aplico la ley, cuando hago que el principio se haga una realidad en mi vida y cuando la revelación da a luz. ¿Sabe qué sucede? El resultado es este. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. La bendición del Señor está en mi casa. Alguien dé gloria a Dios. Levante sus manos. Y aquí voy a aprovechar para hacer el llamado, porque vamos a tener las primicias de una gran multitud. Yo dije que vamos a tener las primicias de una gran multitud. Amén. ¿Por qué no soñar que en la próxima década esta iglesia sea una iglesia de miles? Alguno dice, entonces ya no me gusta la iglesia. Cuando yo llegué aquí, se me levantó un grupito que me dijo, pastor, es mejor el redil pequeño, mantengámonos así. Y se equivocaron de pastor. Y lo voy a decir con toda autoridad, ya no están aquí. Porque a mí no me enviaron a un redil pequeño, a mí me enviaron a pastorear con mi esposa, con mis hijos, una iglesia de multitudes.